La verdad es que es un placer estar aquí esta mañana con vosotros dos, conversando en un lugar tan agradable sobre algo de lo que se habla tanto como es la coordinación y de la que muchas veces nos olvidamos todos o no sabemos cómo hacerlo. No sé si os pasa a vosotros, pero desde las asociaciones de pacientes entendemos que intervenimos muchos profesionales, muchas instituciones en la atención a las personas con un problema de salud mental y a veces nos perdemos en un abanico de burocracia o de falta de tiempo. No siempre podemos estar tan relajados como ahora compartiendo experiencias. Desde las asociaciones como ASAPME siempre tenemos en cuenta, y seguro que a vosotros os pasa también, que lo más importante es contemplar al paciente no como tal, sino como persona. Cuáles son sus inquietudes, sus necesidades, su verdadera esencia y qué quiere hacer con su vida. Hablamos profesionalmente de proyecto de vida, pero ¿lo entiende realmente la persona afectada? Y yo creo que esa coordinación tiene que estar basada no solamente en tener en el centro a la persona, sino también el conocimiento de ella, de todo ese abanico de instituciones y de profesionales que forman este conglomerado y consensuar con ella qué trayectoria es la que quiere llevar a cabo en su vida. Qué importancia tienen, ¿verdad?, los afectos, algo que nos une en este foro, el foro afectivo efectivo. Pero muchas veces olvidamos que la persona afectada requiere ser escuchada en profundidad y poder trasladarnos cuáles son sus vivencias. Yo sé, Patxi, que estáis trabajando en un proyecto muy importante de coordinación y que todos estos factores los tenéis en cuenta. Sí, nosotros tenemos un programa de primeros episodios psicóticos para personas que han sufrido un primer episodio psicótico y les atendemos durante 5 años. Y todo esto que dices es muy relevante, nosotros lo hemos ido aprendiendo con el tiempo. Pues empezamos, justo este domingo se cumplen 10 años desde que empezamos a trabajar y justo antes de eso era una cosa muy embrionaria, pero que también daba una idea de cuál era el concepto de atención en aquella época, ¿no? Hace 12 años, por ejemplo. Y es que era una consulta en la que había 3 psiquiatras, 4, que pasaban un par de días a la semana a consulta y eso era todo. No había enfermería, no había trabajo social, no había nada de nada, era un psiquiatra pasando consulta, ¿no? Y eso fue el germen, pero al de 2 años ya nos dimos cuenta que eso no iba a ningún lado, que no era una atención de calidad, que hacía falta que hubiera muchas más personas implicadas, mucha más coordinación con terceros, todo eso que hay, el paciente en el centro y todo lo que hay alrededor del paciente. Creamos los equipos y los equipos han ido creciendo también en base a que nos hemos dado cuenta de esa necesidad multidimensional que tienen los pacientes, ¿no? Y hemos incorporado a las trabajadoras sociales, a las enfermeras, a gente que ayuda a que los pacientes entren en el mundo laboral, que es una dimensión que también no estaba olvidada, simplemente se pensaba que no era una cuestión de la sanidad, ¿no? O sea, que el rol de la sanidad era, bueno, pues le quitas las alucinaciones en el mejor de los casos y ya está, y ahí termina tu intervención, ¿no? Y lo que hemos ido aprendiendo estos años es que eso es una parte pequeña y muy importante, fundamental, pero que una vez conseguido eso quedan muchos otros retos por delante y que para conseguirlos necesitas un equipo multidisciplinar y muchísima coordinación. Te tienes que coordinar desde para garantizar la llegada de los pacientes, detectar a la gente a tiempo, y en estos años hemos aprendido de la importancia de ser de fácil acceso, que los médicos de primaria nos puedan mandar, que las ONGs nos puedan mandar y nos traigan a los pacientes cuando sospechan que hay una psicosis, porque si no, en todo el recorrido de voy, pido una cita a no sé quién, la entrevista, el paciente inicialmente no tiene mucha conciencia de enfermedad, ahí se caen pacientes que reaparecen 1 año, 2 años después por la urgencia y donde se han perdido muchas oportunidades en ese tiempo. Y luego también nos hemos tenido que coordinar en lo que hacemos nosotros y sobre todo, digamos que en la salida, ¿no?, del paciente, es decir, con organizaciones que facilitan medios desde dónde vivir, desde lo más básico que comer cada día, hasta organizaciones que les reconocen una discapacidad para que puedan seguir estudiando o puedan acceder a empleos, hasta espacios con las familias, convenios con lo que sería el INEM en el País Vasco
para que nuestros pacientes tengan una cierta prioridad a la hora de acceder a formación, para capacitarse, para después trabajar. Es decir, un sinfín de organizaciones que nunca dejas de descubrir, dimensiones que necesitan los pacientes y organizaciones que sin que tú supieras ya estaban ahí, ya estaban atendiendo a los pacientes. Por supuesto, las organizaciones donde están agrupados los pacientes y sus familias, que te dan esa visión que muchas veces ha estado, no sé, ninguneada posiblemente, ¿no? Desde un modelo muy paternalista de la asistencia. Y luego dentro del propio equipo yo creo que también se han ido redefiniendo los roles, ¿no? Es decir, antes era un modelo en el que, muy jerárquico, en el que el psiquiatra estaba ahí en el centro del todo. Y si algo hemos aprendido, yo personalmente en estos años, sí, vale, pues el rol del psiquiatra es importante, pero yo siempre les digo, por ejemplo, a los residentes que vienen a Rota, el rol del psiquiatra, vale, es diagnosticar bien, fundamental, tratar a los pacientes correctamente, farmacológicamente, y a partir de ahí eres un coordinador. Y eso es lo que tienes que aprender a hacer, que no es fácil. Tienes que aprender con quién y cómo y cuáles son las características de cada uno, qué te pide cada uno, cómo te puedes llevar mejor con cada uno, porque hay mucha parte de diplomacia. Y el resto del equipo es el que lleva el peso del trabajo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la enfermería pues ha pasado también de un rol, no sé, igual tú nos lo puedes comentar, ha evolucionado también mucho el rol de la enfermería, de un rol muy tradicional, donde prácticamente dispensaba medicación y poco más, donde yo creo que ahora vuestro rol es muchísimo más proactivo, ¿no? Sí, realmente se ha ido evolucionando mucho en el modelo de atención de enfermería, sobre todo en la atención de enfermería especializada, las enfermeras especialistas de salud mental, y me encanta poder estar en este foro afectivo-efectivo y profundizar más en el modelo de atención afectiva-efectiva, porque realmente ha sido un poco un descubrimiento para mí, ha sido ponerle nombre a un estilo de trabajo, a un estilo de atención que realmente es el que me gusta. Las enfermeras tenemos una vocación de cuidar, entonces ese traslado de la mentalidad de, lo decías tú, del estilo de curar al estilo de cuidar, en el que el paciente es el centro del proceso, una atención de calidad, profesional, basada en criterios científicos, pero muy de cercanía, muy de empatía, realmente es lo que nos gusta a las enfermeras. Las enfermeras, en el ADN de las enfermeras está el cuidado, la calidad, la cercanía al paciente. A nosotros, desde que nos apuntamos en la carrera, las primeras asignaturas de la carrera, me acuerdo que era una que se llama Cuidados Básicos. Y era genial porque desde el primer día todos los cuidados básicos, ya fuimos a poner una sonda nasogástrica, que acercarnos a un paciente para hacer una reducción de un paciente cuando tenía una contención verbal, cuando estaba agitado, por ejemplo, siempre se saludaba al paciente, nos presentábamos y le decíamos qué íbamos a hacer con él, ¿no? Ese punto de cercanía, de personalización de los cuidados, realmente es lo que está en el ADN de la enfermería. De hecho, trabajamos lo que llamamos con diagnósticos de enfermería. Ustedes tienen diagnósticos médicos muy conocidos, en cambio en enfermería trabajamos con diagnósticos de enfermería, que ante el mismo proceso, ante el mismo diagnóstico de medicina, lo que hace es personalizar la atención. Son juicios clínicos basados en la respuesta del individuo ante un proceso de salud. Y lo bueno de la enfermería es que trasciende al individuo y también trabajamos con la persona y con la comunidad, igual que vosotros, con lo cual tenemos un ámbito de trabajo global mucho más completo de cara al paciente. Realmente es que estamos un número de personas y de entidades e instituciones trabajando con una misma línea humanista que nos acerca tanto al modelo afectivo y efectivo, y se nos llena la boca de coordinación. Todos tenemos clara la importancia que tiene, pero tenemos muchos retos para coordinarnos de manera eficiente, porque a veces nos encontramos con trabas administrativas o burocráticas que están muy bien, como la propia ley de protección de datos, pero que nos hace a veces ser reincidentes en las preguntas que hacemos a los pacientes. En las asociaciones nos cuentan muchas veces, es que he repetido mi historia a diferentes personas, es que, ¿por qué no se la cuentan? Nadie sabe nada de mí. La sensación y el sentimiento de que realmente son o un número o un expediente o una historia clínica es algo que tenemos que revertir y que precisamente la coordinación nos puede ayudar. ¿Qué retos tenemos? Bueno, pues posiblemente las nuevas legislaciones de simplificación administrativa, el poder compartir bases de datos y también tener espacio. No tenemos suficientes recursos para poder atender a los pacientes y realmente no tenemos esos espacios de encuentro donde podamos compartir no solamente nuestras inquietudes, sino también las experiencias vitales de los pacientes, que es en lo que tenemos que basar nuestro trabajo diario. Las asociaciones recogemos
porque son la esencia, el ADN de nuestra razón de ser, el sentir de las personas que las componen. Y ellas piden a las administraciones públicas que mejoren esos sistemas de coordinación dotándonos de más recursos. ¿No te parece, Bachi? Sí, y en eso estamos. Evidentemente retos hay muchos, ¿no? Algunos de los que has mencionado, por ejemplo, uno básico y en el que en el País Vasco estamos es que haya una historia clínica sociosanitaria, donde la parte social y la parte sanitaria podamos acceder a toda la información, evitando al paciente pasar por entrevistas reiteradas sobre las mismas cosas, ¿no? Y además de enriquecerte de toda la información que te llega. Y luego avanzar en la coordinación. Yo, mi experiencia es que incluso en los temas administrativos, casi todo, como siempre, pasa por salir a la calle, salir de tu despacho, irte al despacho de fulanito, de fulanita, decirle, oye, tengo un problema con esto, no me reconocéis las discapacidades de pacientes graves, y explicarle por qué un paciente de 21 años ya necesita una discapacidad, ¿no? Porque siempre inicialmente la respuesta, no, dale tiempo, es muy joven, ¿cómo vamos a hacer esto? Y tú le dices, no, es que le estás dando oportunidades a través de esto, ¿no? Estás permitiendo que pueda estudiar a otro ritmo, que pueda emplearse en empleos protegidos, entonces estás mejorando sus posibilidades a medio plazo y además son reversibles, ya se verá en el futuro, si todo le va muy bien, pues ya le daremos la vuelta a esta situación. Pero esas trabas generalmente pasan por ir, conocerte, y muchas veces también nos ha funcionado el plantear proyectos conjuntos. Si tú a los de no sé qué administración le dices, ¿por qué no hacemos un proyecto en el que vemos, por ejemplo, ahora con ese tema, aquellos a los que se les ha reconocido una discapacidad, cuál es su evolución, qué porcentaje encuentran trabajo, tal? Ya como lo que les implicas, ¿no? Y que les permites acercarse a lo que para ellos posiblemente solo le dan datos, porque tienen un volumen de trabajo enorme en el que la salud mental o el trastorno mental grave es una parte muy pequeñita de su quehacer diario, pero ya permites que empiecen a tener conciencia de eso. Y tenemos otros retos, si queremos seguir subiendo, y yo creo que también eso es trabajo de todos, pero se nos escapa, no solos no vamos a poder, que es, por ejemplo, ahora a raíz yo creo que de la conciencia que se ha establecido con el suicidio como problema de salud mental, y socialmente, como eso está empezando a extenderse, se está eliminando mucho del estigma que había asociado al suicidio y a los intentos de suicidio. Yo creo que nos tenemos que aprovechar de eso, porque nosotros hemos intentado romper esa barrera, no sé, millones de veces, ¿no? Y sin embargo el estigma sobre el trastorno mental grave sigue estando muy presente. Entonces necesitamos también que globalmente la sociedad quite ese estigma, quite todos esos miedos que hay y que entienda que son personas con unas necesidades que hay que tratar de resolver entre todos, ¿no? Entonces hay esos retos y yo creo, no sé, seguro que a ti desde otro punto de vista se te ocurren otros, ¿no? Sí, y la verdad que nosotros como trabajadores de las unidades de salud mental comunitarias tenemos la posición privilegiada de estar cerca del paciente y poder detectar de una forma personal las necesidades que tiene y guiarles a lo largo de todos los recursos que tiene el sistema. Muchas veces yo me imagino la coordinación y la que podemos hacer con el número de enfermeras y de profesionales médicos también, que es muy escaso, que realmente con 5 enfermeros cada 1000 habitantes, realmente cada enfermero en su lugar de trabajo lo que hace es achicar agua, intentar resolver problemas, ¿no? Con una ratio mayor haríamos mejores cosas, pero realmente si nos coordinamos bien, sería un poco, y los futboleros me vais a entender muy bien, como el tiquitaca de Aragonés, ¿no? Realmente cuando la selección española jugaba a ordenarse y pasarse el balón, acaparaban todo el campo y llegaban bien a portería, ¿no? Nosotros en realidad con la ratio que tenemos, lo que hacemos un poco es como cuando mi hijo empezó a jugar a fútbol con 5 años, ¿no? Que donde estaba la pelota iban todos los jugadores, ¿no? Realmente si todos nos dedicamos a lo mismo, lo que decías tú, duplicamos servicios, dejamos otros sin cubrir, sin embargo, entonces sí que es muy importante conocernos entre nosotros, coordinarnos, saber qué profesionales están en cada tipo de recurso de cara a derivar, ¿no? Casi todas las asociaciones ahora mismo, si os dais cuenta además, están dedicadas al paciente mental grave, con razón, porque el trastorno mental grave realmente tiene una incidencia relativamente baja en comparación con otros trastornos de salud mental, pero es muy grave, es muy limitante, de curso crónico, deteriorante, entonces realmente tenemos que dedicar mucho esfuerzo a eso, pero no solo a eso. Se considera, y otro compañero del foro yo creo ha hablado de datos, ¿no?, que hasta un 27% de la población española tiene problemas de salud mental, ¿no?, siendo la ansiedad y la depresión los de mayor incidencia, con un 6%, un 4%, quieres que no la psicosis, pues eso, no llegamos gracias a Dios al 1%, ¿no? Y está bien que nos dediquemos a ella por el curso crónico, por la gravedad,
pero no dejar de lado otros procesos que desde las unidades de salud mental específicamente podemos abordar. Podemos hacer mucho por depresión, podemos hacer mucho por ansiedad, podemos hacer mucho por prevención del suicidio, como tú decías. Entonces realmente es bueno conocernos, coordinarnos, para que cada cual no dupliquemos y nos dediquemos a atender a un número de población mayor. Sí, yo creo que además foros como este facilitan, y creo que tienen que ir tomando tamaño y volumen, ¿no? Espacios dedicados a la coordinación. Es decir, los congresos siempre son de, no sé, pues son muy científicos, ¿no? De que presentar los datos de variación en cerebro de no sé qué, de no sé cuál, o tales escalas. Y yo creo que hay pocos espacios donde diferentes, pero que trabajamos juntos, tengamos un espacio para ver cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestros avances, qué modelos han funcionado bien, no sé dónde, ¿no? Porque, por lo menos en el tema que yo domino, en primeros episodios psicóticos, la situación en España es muy heterogénea, muy heterogénea. Desde comunidades donde hay servicios estructurados y la asistencia está muy protocolizada, y por lo tanto hay bastante equidad en la asistencia, otras comunidades donde no existe nada. Es decir, la asistencia es estándar, cada uno en su centro de salud mental o su unidad de salud mental, pero no hay una asistencia especializada. Entonces yo creo que tendríamos que empezar por todos aquellos que nos dedicamos a las mismas áreas, crear espacios para esas áreas especializadas, y en esos espacios incluir a todos estos agentes que hemos ido aprendiendo con los años, que también tienen que estar, que si no es imposible que las cosas funcionen, que es la historia no solo del conocimiento, sino del avance. Es decir, al final cualquier proceso que tú quieras requiere de muchísima gente, es decir, desde fabricar un coche o subir a una montaña. Es decir, la época en la que los avances eran por individuos se acabó ya hace siglos, digamos, ¿no? Todos los avances significativos son de equipos. Bueno, pues yo creo que es el trasladar eso a la práctica diaria, que es el principal reto que tenemos ahora. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, además yo creo que la pandemia ha puesto en evidencia una realidad que estaba oculta. Como decías, Patricia, hay muchos otros problemas de salud mental que consideramos de menos gravedad, pero que acarrean mucho sufrimiento al paciente, y que quizá en este momento están poniendo de manifiesto el que haya tantas personas que verbalizan que tienen un sufrimiento emocional y mental, la importancia que tiene conservar la salud mental, y nos permite trabajar en algo que apuntaba también Pachi, que es la lucha contra el estigma. El hecho de que hoy se hable tanto de los problemas mentales nos abre nuevas oportunidades, y también nuevas oportunidades en otros agentes sociales que tenemos que incorporar a este camino que llevamos de inclusión social del colectivo de personas afectadas. No podemos olvidar la importancia que tienen los medios de comunicación en contar de forma adecuada la prevención contra el suicidio. Se están lanzando mensajes, afortunadamente, de metodologías de comunicación que son eficaces y que no entran en el morbo y que no alimentan ningún tipo de apuesta porque aumente el número de casos. No podemos olvidar los agentes sociales y otras plataformas de inclusión. El movimiento asociativo, cada vez estamos más incluidos y trabajando en red con otros colectivos de la discapacidad, con otros programas que tienen que ver con la exclusión social y la inclusión social, o con los agentes de vivienda, de foros de empleo, como nos hablaba Pachi, el INAEN, los departamentos municipales que están tan en cercanía con el ciudadano, y eso nos permite abarcar una nueva dimensión más humanista y también más integral de la atención a la salud mental, pero también nos plantea nuevos retos, más grupos humanos con los que coordinarnos. Por lo tanto, la eficiencia en la coordinación yo creo que tiene que ser una clave dentro de esta idea que tenemos, esta corriente tan integradora de equipos, como bien decías, Pachi.